Buenos días, hermanos, hermanas, especialmente hoy que 10 de mayo, que podemos celebrar el Día de las Madres, que haya bendición en cada hogar de nuestros hermanos, conocidos, tanto de la iglesia como de las iglesias hermanas, de la iglesia Lienay. Bendiciones especiales para cada una de las mamás de las iglesias, que Dios les bendiga en forma muy especial y que puedan pasar un día especial en este tiempo también especial, difícil pero especial. Hay nuevas expectativas, hay nuevas formas como Dios está obrando, así de que la esperanza que tenemos sea hecha realidad en sus hogares. Dios les bendiga en forma muy especial y le damos gracias también a Dios porque pues en nuestras mamás tenemos un origen, tenemos esa relación que nos permite eh, saber que el amor de una madre, así de que de todas formas y en muchas formas o muchas maneras Dios obra en cada hogar, así de que esa gracia, ese favor de Dios sea en cada uno de esos hogares. Le damos honra y gloria a nuestro Dios porque a Dios le ha placido este tiempo bendecir y le damos honra y gloria a nuestro Señor. Hermanos, queremos hoy tocar un mensaje de la vida de un líder, de un hombre patriarca, un hombre que Dios levantó en medio de una circunstancia especial. Las crisis por las que ha pasado la humanidad son muchas, han quedado precedentes de lo que ha acontecido tanto en el tiempo pasado, quizá muy pasado, pero también en el tiempo reciente. Y gracias a Dios porque la palabra de Dios nos señala de que en medio de las aflicciones, en medio de los tiempos difíciles, Dios sigue siendo Dios. Así de que esta situación que hoy tenemos frente a nosotros, con la gracia y el favor de Dios, saldremos adelante. Gracias a Dios porque en todo momento Dios ha establecido siempre en su palabra que podemos confiar, que no tengamos temor, eh, eh, que el miedo es algo natural al ser humano, que Dios lo conoce, pero dice también que confiemos en Él, que en Él tenemos esperanza. Así de que yo le quiero llevar a la Biblia para pedirle la dirección del Señor. Y hoy vamos a hablar de un patriarca José, hijo de Jacob. Eh, si bien la Biblia no lo llama patriarca de manera explícita, pero por la trascendencia de este varón, fue un sello especial que Dios usó para bendecir al pueblo hebreo. Sabemos que en esa historia hay un momento en que la fe se hace realidad en la vida de Abraham, cuando él conoce a Dios, cuando él habla con Dios y cuando podemos ver que se hace realidad la vida de fe para esta generación que hasta hoy podemos contar a través de la palabra de Dios este tiempo. Así de que después viene Isaac, Jacob, las 12 tribus, entre ellas José, y de él vamos a hablar. La palabra de Dios dice en el capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
e informaba a José a su padre eh, la, mal, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La historia de José es la historia de los hombres que Dios levanta en medio de tiempos difíciles, en medio de circunstancias difíciles. Son llamados para establecer el carácter de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Como hemos dicho, en la humanidad ha pasado por diversos procesos, por diversos momentos difíciles, y estos momentos difíciles a veces no se entienden hasta que llegan al hogar, a la casa, y es ahí donde se empieza a ver la mano de Dios. Por eso esa palabra tan importante de que Dios le ha placido, Dios dio a conocer a un pueblo, al pueblo de Israel, eh, pero también algo importante en nuestra vida de fe es de que Dios establece una relación personal con cada persona. eh, Dice la palabra: al que Él pone la mirada, en el que Él confía, porque dice también la palabra que Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Así de que Dios tiene siempre la iniciativa de nuestra relación, Dios tiene siempre la iniciativa de nuestra fe. Es por ello pues que en este tiempo podemos hablar de situaciones que si bien conforta saber el inicio de una historia y el fin de la misma que termina en victoria, pero los procesos de fe inician en un tiempo, en una circunstancia, donde nuestra fe tiene que vivir ese proceso de empezar a confiar en Dios. Eh, Hoy que estamos refiriendo esta situación por la que pasamos, para muchos hogares, y le damos gracias a Dios, hay tranquilidad. Para otros hay situaciones difíciles, situaciones donde quizá la fe se diluye, pero eh, la razón por la cual podemos expresar esta palabra es para que podamos alentar el corazón de nuestros hermanos, nuestros amigos, y aún las personas que por alguna circunstancia tendrán acceso a los mensajes que hoy se están predicando en el mundo entero acerca de un Dios que vino a la tierra, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, que conocía la humanidad, que era su creación,
y que también vino a establecer ese puente que se había perdido para que a través del Señor Jesucristo podamos conocer la palabra y podamos tener salvación en nuestras vidas. Salvación que necesitamos cada uno de nosotros. Así de que sabemos pues que esa relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, esa parte que hace que nuestra persona tenga esas tres dimensiones de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y ese espíritu es el que da testimonio de que somos una creación divina. Por un tiempo material, pero también tenemos un tiempo divino, porque la palabra de Dios nos dice que nuestra morada es una morada después de esta terrenal, una morada celestial. Así pues, por eso me parece pertinente poderte compartir esta palabra de la vida de este varón José. La vida de José empieza en un hogar y se empieza a mover en la confianza donde ninguno de nosotros duda de que un hermano pueda tener envidia, pueda tener alguna situación como la vive José, ese enojo, esa molestia y esa también intención de querer terminar con la vida de un joven que no era problema, no era peligro, puesto que dice en la parte que iniciamos era un joven de 17 años, sin malicia, sin tener experiencia de vida, así de que, sin embargo, lo que viene a la mente es la duda, es el peligro, es el hecho de por qué otro tendrá que gobernar, dominar, cuando no tiene ningún mérito, cuando no se le dé nada, sino solamente un pensamiento. Y ese pensamiento es precisamente que en la vida de José se le conoce en lo cotidiano como José el soñador. Ese es el José del que hoy estamos hablando, ¿sí? Así de que este José vive la primera experiencia en obediencia. En obediencia dice esta parte del capítulo 37 que va a buscar a sus hermanos, va a ver que las cosas marchaban bien y precisamente en ese enojo, en esa situación extrema donde a veces reflexionamos y decimos cómo es posible que hayamos sido dominados por un pensamiento perverso, por un pensamiento que no tiene en esencia más que el hecho de obedecer a una maldad. Y esa situación la vive José precisamente porque sus hermanos, en vez de agradecer la presencia de un hermano menor, que normalmente se le tiene protección, se le tiene cobijo, se le tiene amor, hay una relación de paternidad que conocemos a través de quienes hemos tenido la bendición, el gozo. Gracias a Dios, muchos hogares lo han tenido, de tener un padre, de tener una madre y de sentir ese amor de la paternidad. Así de que es difícil entender, pero es una historia viva, es una historia real en, en el pueblo hebreo para este tiempo, siempre una referencia de lo que posteriormente vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa traición de un pueblo que solamente vino a traerle esperanza, a traerle una vida, la oportunidad de entender
de conocer y tomar lo que es la vida eterna, y sin embargo conocemos qué sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su vida terrenal, y por ello pues hoy en esta relación con José podemos ver que era un antecedente de lo que después podríamos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, José dice la palabra que fue objeto de una discusión de quitarle la vida. Uno de sus hermanos, Rubén, le dice a sus otros hermanos que no era posible hacer eso con su hermano. ¿Por qué hacer eso con su hermano? Deciden pues no quitarle la vida, pero abandonarlo en un lugar, dice aquí, en una cisterna, y en este lugar Dios tiene siempre un plan para nuestra vida, y Dios tenía aquí la oportunidad de que este varón, José, iba a vivir una nueva experiencia en una situación totalmente incómoda, totalmente adversa. Era un esclavo, era alguien que no tenía esperanza de un futuro relevante, sino de un futuro difícil. Y así fue pues la vida de José. Dice que fue encontrado por eh, una tribu, ¿sí? Dice más adelante en el versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Esa fue la historia que empieza para un padre donde le dicen, pues tu hijo no vive. Sabían que esa trama se había hecho realidad, pero ahora tendrían que dar una explicación horrenda, una explicación difícil, y sabemos pues de que la pérdida de un hijo para un padre, para una madre, es un dolor que solamente lo puede experimentar el que lo vive, ¿sí? Es algo triste, pero también tiene un propósito en ello. Sabemos que Dios utiliza toda circunstancia, a veces muy difícil, a veces muy triste, pero Dios tiene un plan siempre mayor a ello. Así de que sabemos pues de que aquí empieza la historia de un varón que en condición de esclavo, dice la palabra que Dios puso gracia en la vida de José. Así de que, y esa gracia es la que para nosotros como creyentes es la gran diferencia del que tiene una esperanza. Dice que el que tiene una palabra lo tiene todo. Y por eso pues sabemos que eh, la vida de José, de la adversidad, fue cobrando realidad esos sueños con los que inició, esos sueños quizá donde Dios le estaba mostrando cuál sería el futuro de él, un futuro que le fue arrebatado en el seno familiar. Qué difícil es que hoy hay muchos niños, muchos jóvenes que son arrancados de sus hogares, a veces por la misma familia, a veces por las circunstancias, y viven situaciones adversas. Pero cuando Dios tiene un plan para estas personas, para esta persona, se convierte en una experiencia que tiene propósito. Nosotros confiamos que esa esperanza que hay en personas, especialmente niños, jóvenes, que hoy están vagando sin esperanza, sin rumbo, queremos
y oramos porque ellos puedan encontrar una oportunidad de vida. Así de que Dios, en su inmensa sabiduría, en su inmensa gracia, Dios tiene un plan importante para cada uno de nosotros. Así pues dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. A veces cuando empiezas a ver nuevos tiempos, mejores tiempos, viene la adversidad. Pero qué importante cuando tú conoces quién eres, cuando tú sabes quién es tu creador, cuando sabes lo que tu creador significa para ti, lo que Dios significa para ti. Así de que no es que el que conoce a Dios no tiene tentaciones, no es el que conoce a Dios, no tiene dudas, no tiene miedo, sino sabe en quién confía. Por eso pues José se mantuvo firme. Él fue en esta casa de Potifar, dice, de este oficial de Faraón, fue pues acusado falsamente de haber intentado cometer una conducta, de haber eh, intentado abusar de la esposa de su jefe, de su señor. Recordemos que la condición de José era esclavo, ¿sí? Y en ese sentido, pues, solamente era la gracia que Dios había establecido en la vida de José y que había puesto en el corazón de este varón Potifar de poder confiar en las manos de este esclavo su patrimonio, su casa, pero no le concedió, desde luego, eh, derecho alguno sobre su esposa, sino sobre sus bienes. Así de que en esa situación, pues esa acusación trasciende en que José va a la cárcel y dice la Biblia que cuando la gracia de Dios te acompaña, la adversidad te puede mostrar frustraciones reales, porque solamente el que vive el problema lo puede discernir, lo puede sentir y puede ver la diferencia entre un tiempo que empieza a moverse como bueno a regresar a los tiempos difíciles. Cuando tú tienes un carácter en tu vida, cuando tienes sembrado ese carácter de Dios, la palabra de Dios te dice que no importa, que no te quedas tirado, así de que Dios te levanta, ¿sí? Y esa es la característica de que para que el cristiano vendrán tiempos difíciles, pero dice la palabra de Dios que confiemos que Dios ha vencido, que Dios está en medio de toda circunstancia y que tenemos la oportunidad de salir adelante, ¿sí? Si Dios está con nosotros, así se lo dijo a Moisés, si dice de tal manera que le dice Moisés al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, no tiene caso, no iremos. Pero si tú vas con nosotros, lo que se vuelve imposible se vuelve posible en tus manos. Lo que es difícil se vuelve realidad en tus manos. Así de que la presencia de Dios, esa es la gran diferencia. Y dice pues que después de vivir este momento José llega pues a la cárcel
Pero qué importante, hermano, lo podemos ver en los últimos versículos del capítulo 39. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así de que no importa en qué lugar estés, cuando Dios está contigo, eh, aún la misma cárcel es un lugar donde puedes ejercer y puedes mostrar el carácter de Dios en tu vida. Eh, Así es la confianza que tenemos en Dios. Más adelante dice, aconteció en el capítulo 41, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Comentaba que José, Dios desde temprana edad mostró el carácter, y señala pues de que estando en la cárcel como jefe dice, de la cárcel, administraba esa capacidad que Dios le había dado de un conocimiento especial, de una sabiduría, de una inteligencia que afloraba en su vida, y que podía ver la gente, la persona que tenía autoridad, cualidades importantes en la vida de este varón, de tal manera pues de que dice también que previo a este momento llegó a la cárcel a consecuencia de conductas que a veces despreciamos cuando estamos en lugares correctos, abusamos. Es una condición humana, pero también nos dice la palabra que tengamos cuidado. Precisamente esa es la formación de un carácter en medio de quien vemos que está pasando por la adversidad de un esclavo a una persona que está en eminencia, y es el caso, dice, del copero del rey y del panadero del rey. Estas personas llegaron a la cárcel y después de un tiempo señala que ellos tuvieron sueños y lo llevaron a José para que él les mostrase el significado de sus sueños. Sabemos, es una historia muy, muy conocida, y dice pues que el copero del rey tuvo este sueño. Su interpretación fue que iba a ser restituido a la casa de Faraón, a su puesto. El panadero tuvo otro sueño, y también dice que su sueño fue interpretado en el sentido de que sería ejecutado. Así de que con el tiempo estos sueños se hacen realidad, el copero vuelve a su trabajo
y más adelante dice que el panadero lleva a una ejecución. Lo que tú haces, lo que tú eres, cuando Dios lo mueve, Dios se encarga de que fluya. La cárcel no es una limitante para que tú estés eh, actuando. No es una limitante de que limite el propósito de Dios. Así de que señala pues de que más adelante, al conocer este sueño, el copero le dice a su rey que él había conocido en la historia de un joven que tenía un lugar en la cárcel y en este lugar había sido interpretado un sueño y él era testimonio viviente de que la interpretación fue real. Así de que en ese momento, olvidado un encargo, olvidado un acuerdo, de que al salir de la cárcel tendría la aprobación, tendría el comentario eh, hacia el rey. Sin embargo, nosotros sabemos que en las manos de Dios nada se olvida. Eh, Hay cosas que parecieran ser que en su momento fueron una petición especial. Sin embargo, eh, sin embargo, Dios se encarga de hacerla, de recordar la mente, porque el propósito de Dios ninguno lo puede apagar. El propósito de Dios es un propósito que se cumple, así de que ten confianza. Si alguna vez has pedido a Dios algo que has considerado importante, necesario en tu vida, ten confianza de que a su tiempo Dios contestará. Dios no se olvida de sus promesas, Dios no se olvida de su pacto. Así de que dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, así de que ni para que se arrepienta. Y en este sentido, pues, quiero decirte que Dios tiene esa eh, firmeza de que nadie puede detener el plan de Dios. En ese sentido, pues, fue hecha realidad ese llamado al escenario importante. Entonces dice que este copero le da a conocer que hay alguien que sí puede interpretar ese sueño, ¿sí? Y señala que el jefe de los coperos dice, habla a Faraón, diciendo, dice, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpuso nuestros sueños y declinó a cada uno y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él eh, nos los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos.
respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué importante es que aun cuando tu prestigio, aun cuando tu fama te hace relevante por tu nombre, qué importante es que puedas reconocer que no eres tú el que tiene ese patrimonio. Recordemos que somos finitos. Recordemos que hoy somos y mañana no. Dice la palabra que es importante que tengamos en nuestra vida esa confianza de que somos instrumentos en las manos de Dios. Y qué importante esa, y recalco, que José en este tiempo, quizá sabiendo de que era la gran oportunidad de su vida, no tuvo duda de darle la honra y la gloria a Dios en su vida. Qué importante es de que tú, cuando eres llamado al escenario que cambiará tu vida de manera definitiva, y jamás volverás a los tiempos difíciles, a los tiempos amargos, a los tiempos que no quieres volver a pasar, que quieres que esos capítulos se cierren en tu vida. Qué importante es que cuando estás frente a ese escenario, no creas en ti, sino creas que Dios, lo que Dios puede hacer con tu vida. Es por eso que dice Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Que tú puedas decir en tu vida es el tiempo que Dios me ha contestado. Este es un tiempo donde vienen nuevas oportunidades, nuevos desafíos, pero Dios te llama a un punto donde la adversidad ya no te acompañará. Será la gracia, será el favor de Dios para tu vida el que será tu acompañante. Dios se vuelve en tu socio, se vuelve el Dios de pacto. Ese Dios que donde aparentemente quieres tener la seguridad de algo y en realidad lo que estás haciendo es precisamente entregarle las riendas de tu vida al que sí puede cumplirlas, al que conoce qué pasará hoy mismo en la tarde, qué pasará mañana y qué pasará hasta que vuelvas a la presencia del Señor. Así de que ahí es donde empieza el tiempo especial. Y este es un tiempo que nosotros vivimos, escuchamos a través de las noticias a partir de fines del año pasado, de 2019, cómo se estaba creando este problema de salud en China. Se pensó que quizá era un problema lejano, era un problema que solamente tendría su escenario en este país. Y bueno, cuando empieza a moverse a otros países que ya conocemos por las noticias, por lo que se ha vuelto algo tan presente, vemos cómo empieza a llegar a otros países, cómo empieza a moverse a otros países, en el caso de Estados Unidos, una potencia mundial que le ha causado estragos muy fuertes. Estados Unidos, además de ser una potencia mundial, ha sido un país que ha invertido mucho, mucho dinero en el Evangelio, ha mandado a misioneros, pastores, evangelistas que han dado a conocer a través de la plataforma de Estados Unidos la palabra al mundo entero. Es decir, dice la palabra que Dios guarda el depósito. Así de que cuando empezamos a ver que la confianza se volvió duda en Estados Unidos, nosotros sabemos hasta a través de la palabra de Dios que Dios es un Dios de pacto y Dios no olvida. Dice aquel que presta, que da al necesitado, le presta a Dios y Dios es un pagador seguro. Es una garantía excelente, ¿sí?
nada mejor que saber que Dios respalde un compromiso. Así de que nosotros sabemos que este tiempo es un tiempo para Estados Unidos también de reflexión, un tiempo de renovarse, quizá es un tiempo de volver a la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede con nuestro país? Así también lo es para nuestro país. Ciertamente estamos quizá como ciudadanos eh, atentos a lo que está sucediendo. Hemos reflexionado qué va a pasar si esta situación saliera de control, será el fin, será que pues todo se vuelva un caos, y la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo. Así de que, hermanos, no es solo una confianza para quienes hoy podemos decir que tenemos una relación con Dios, que Dios nos ha permitido ser salvos a través de aceptar la palabra de Dios, sino también para todo aquel que cree. Es una cuestión hermosa porque el Señor no solo actúa en beneficio de sus hijos o quienes ha tomado por hijos por un llamado, sino también para todos. Dice la palabra que el sol nace para todos. Así de que esa es la confianza que tenemos quienes hemos creído en Dios, que este tiempo, por difícil que sea, dice la palabra de Dios que Dios está obrando, Dios está llamando, y vemos pues lo relevante de la vida de José, que un desconocido se vuelve un hombre confiable, un hombre de confianza. Señala pues que al interpretar el sueño de Faraón, ese sueño que no lo dejó tranquilo, que lo dejó inquieto, dice el texto, dice que el, cuando se tiene un doble sueño, como lo tuvo en este caso Faraón, el rey de Egipto, dice que es una palabra que hay que tenerle cuidado. Y así lo dice en el versículo 32, dice, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Así de que en el sueño pues quiero abusar un poco de la lectura, pero quisiera dejar esta palabra que solamente a través de ella misma se vuelve realidad. Y dice entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y las que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años, serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y recomienda, dice José, por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo.
Faraón más adelante le contesta y le dice, después de tener en su espíritu, eh, a través del Espíritu de Dios, que esa palabra que estaba escuchando era una palabra que le trajo paz, que le trajo confianza, que le trajo seguridad. Y dice Faraón, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces vemos pues que como de la adversidad, quizá hoy en este tiempo estás pensando que tu trabajo ya no será posible, que las personas con las que quizá si tu trabajo es de servicios, quizá no habrá estos clientes. Ten confianza. La palabra de Dios nos dice que por la intercesión del justo, Dios escucha. Este es un tiempo donde la palabra nos puede dar testimonio de que no es el final, pero que sí es un tiempo donde nos da la oportunidad de que nos renovemos en nuestra manera de actuar. Quizá has tenido una carrera de angustia, donde te has preocupado solamente por tus necesidades, por las necesidades de tu casa, por las necesidades de tu familia, cuando también hay un prójimo. Creo que la bendición que viene de Dios dice que es una bendición que trae bendición, que trae riqueza, y esa tristeza que se puede ser a través de estas situaciones también te dice que puedas compartir las cosas que Dios te da en demasía. Compártelas. Dios dice que seamos prudentes, que ahorres, que tengas también que tu provisión, pero también es importante que eso es posible cuando cerca de ti no hay necesidad. Si en este tiempo tienes recursos, compártelo con el que tiene. No te estoy diciendo que te quedes sin nada, pero comparte, dice la palabra de Dios, que ejerzas ese don. Hay palabras muy hermosas, dice Eclesiastés, que eches tu pan sobre las aguas y que en el día postrero lo recogerás. Así de que yo solamente te digo que lo que conoces de parte de Dios lo ejerzas. También es importante que si no estás convencido de hacer el bien, no lo hagas porque es una acción en vano. Dios conoce el corazón de el que ejerce una acción. Si tu acción es para agradar a Dios, hazlo. Si tu acción es para agradarte a ti, pues qué bueno, pero no tendrá un resultado. Pero si no estás convencido de algo, no lo hagas porque será una semilla perdida. Dios conoce el corazón y dice que Dios es el dueño de la plata y el oro, así de que Dios puede fluir abundancia como lo hizo en este tiempo en el Éxodo a través, dice que alimentó a un pueblo grande, alimentó a más de 600,000 varones con el maná, que era una provisión que dice que venía directamente de los almacenes celestiales. Así de que no tengas duda de que Dios te recogerá en medio de esta situación, pero lo importante es
de que te prepares para la parte que viene, de que nos preparemos, de que este tiempo no sea un tiempo perdido, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo donde tomemos nuevas estrategias, pero algo importante, que toda la eh, estrategia que venga a tu mente, como dice el libro de Eclesiastés también, es que te hagas acompañar de Dios, ¿sí? Quizá Dios te va a dar nuevos trabajos, vas a conocer a nuevas personas, vas a conocer quizá también estas personas que han bendecido tu vida. Dios se encargará de bendecirlos en forma abundante, y confía en que Dios tiene control sobre lo que tú estás ahora ejerciendo. Bendice aquel que ha confiado en sus manos un trabajo, que ha confiado en sus manos un asunto, que ha confiado en tus manos una responsabilidad. Sé diligente como lo fue y como vemos en el caso de José. José dice que Dios le dio sabiduría, inteligencia, y la aplicó correctamente, porque en la parte que sigue señala pues de que precisamente Dios respaldó la vida de José. Dios respaldó su ministerio. Dios se encargó de que su ministerio eh, eh, fuese hecho realidad, y dejó un precedente importante de que aquel que confía en Dios, Dios lo respalda. Aquel que confía, que pone en las manos de Dios su futuro, Dios se encarga que ese futuro sea un futuro de bendición. La bendición, pues, que todos anhelamos, es una bendición posible, pero es necesario no abandonar nuestra relación con el Señor. Quiero pues decirte que en todo momento, en toda circunstancia, puedas saber que en todo Dios eh, te llama a que los tiempos adversos, Dios tiene siempre control. Así de que después de ser un hijo de familia, después de estar en la comunidad, bajo el techo, bajo la cobertura de un padre, te sacan repentinamente y mañana eres esclavo. Pasado eres, eh, se recobra y empiezas a ver luz. Al día siguiente viene nuevamente el problema, el fracaso. Por supuesto que José fue sorprendido. Por supuesto que hubo aflicción en la vida de José. Es un ser humano. Todo ser humano, aun cuando tengas un llamado de grandeza, no dejas de tener en tu vida esa condición de aflicción. Así de que en todo lo que quiero expresarte es de que tengas confianza de que Dios te acompaña, de que Dios quiere sacarte de esta situación en una forma victoriosa. Tenemos que pagar un precio. Ese precio es posible de pagar en las manos de Dios. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Dice también que Dios no ha puesto sobre nuestras vidas cargas que no podamos llevar. Dios nos ha dado bendiciones especiales. Así pues, quiero decirte que tienes un llamado muy, muy especial. Eh, no pierdas esta oportunidad en tu vida.
recréate en el Señor, confía en el Señor. Vienen nuevos tiempos, quizá desconocidos para ti, pero conocidos para Dios. Dios en su misericordia obrará a favor tuyo, porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Si estás padeciendo una enfermedad, ten confianza en Dios. Dios tiene planes para ti. Sí, así de que todo el temor repentino que sientes que vendrá a tu vida, deténlo con el poder de Dios. No es una cuestión mágica. Dice la palabra de Dios que para aquel que cree, todo le es posible. Es decir, no es solamente un pensamiento. Dios es una realidad en tu vida. Así de que en la palabra, que me gustaría volver a tratar esta parte de cómo Dios llevó la vida de José en un buen administrador. Él va señalando en cada parte, yo creo que frente a los problemas, frente a la angustia de no saber si su familia aún estaba con vida, si su padre aún estaba con vida. Él se hacía siempre en esos tiempos de aflicción, se hacía esta pregunta. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sí, cuando tú entiendes que las circunstancias no son el fin, sino son el medio para llegar a la meta, tú entiendes que vale la pena vivirla. En este sentido, quiero llevarte ya como una palabra final, que en quizá en el próximo tiempo, esta palabra también que un autor ha escrito y dice respecto al trabajo, dice la palabra, un autor cristiano, pero más que cristiano, un hombre con un mensaje pertinente, señala lo siguiente. Dice, estoy dispuesto a ceder la seguridad económica hoy a cambio del potencial mañana. El médico y escritor George Krains dijo, no hay futuro alguno en ningún trabajo. El futuro yace en el hombre que tiene el trabajo. Así de que tú eres la persona que le puedes dar vida a lo que viene por delante. Podrás tener un excelente trabajo. Se necesita de que en tu mente haya un excelente trabajador. Eres tú la persona que va a cambiar y que va a hacer esa realidad de la que hemos compartido hoy. Esa es la actitud que tomó José. José, él sabía que era una oportunidad de oro para su vida, pero sabía también que él no era un hombre como lo vemos, no un hombre educado en una universidad, donde se le había anticipado qué podía y no podía hacer, pero un hombre que estaba lleno del poder, del espíritu de sabiduría, de conocimiento de parte de Dios. Dios puede levantar, ¿sí? En medio de una persona que dice yo no estoy apta porque no tengo estudios, porque no tengo preparación, porque no tengo amigos, porque no tengo relaciones, porque no tengo experiencia, porque no tengo nada, ¿sí? Cuando Dios te llama al escenario, Dios te capacita. Y Dios empieza a poner en tu vida esa necesidad de prepararte, esa necesidad de cada día avanzar en el conocimiento
avanzar. Dios quiere crear en ti nuevas formas, nuevos modelos, de tal manera de que seas competitivo. El ser competitivo no es cuestión de un deseo, es necesario esforzarte. Necesitamos esforzarnos, pero sabiendo pues que ese esfuerzo que viene es un esfuerzo que vale la pena. Y esta es la historia que te quiero decir, pues, así de que se relata de que eso que tú estás esperando, solamente tú, cuando tengas la oportunidad de hacerlo, lo vas a hacer realidad, ¿sí? Quiero pues terminar esta palabra deseando de parte de Dios que Dios llene tu vida de paz, de confianza, de que no ceses, ¿sí? De avanzar, no ceses de confiar en Dios, ¿sí? Y en quiero terminar esta porción en el Salmo 56, 3, dice, cuando sientas miedo, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En Lucas 10:27 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, Dios te bendiga. Eh, espero en Dios que tu fe siga avanzando, siga creciendo, que, que tu confianza en Dios se vuelva una realidad. Eso no es cuestión de un deseo, es un propósito de Dios para tu vida. Yo te quiero animar de parte de Dios a que no dudes. Este es un tiempo de Dios para tu vida. No dejes que la duda te derrote. Eh, Somos débiles, somos seres humanos, pero dice la palabra de Dios que tengamos confianza en Dios, ¿sí? Así de que esta palabra que también hemos estado reiterando, eh, que Dios ha venido a tu vida para salvación. Dios ha venido a tu vida para decirte que todo aquel, eh, como dice el Evangelio de Juan 3:16, que Dios es un Dios que te ha amado con amor eterno. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte esa vida eterna hoy, ¿sí? Eh, Dios, como lo hemos señalado, Dios puede llegar a la vida de el que lo necesita de una manera que solamente Dios sabe hacerlo. Dios puede utilizar a las personas que quizá siempre has tenido una relación difícil. Bueno, Dios puede cambiar el corazón de esta persona para decirte, Dios te ama. Es lo que yo te quiero decir, ¿sí? Somos personas que estamos viviendo ese proceso de la fe y que cada día experimentamos ese proceso de la fe. Quiero llevarte pues a una oración final. Le damos gracias a Dios por este tiempo y confiamos que Dios hará que esta palabra que se ha compartido hoy llegue y la puedas tomar en la medida de tu necesidad. Sabemos de que hay necesidad, pero decía un pastor, solamente tú tienes la oportunidad de decirle a Dios
¿Cuál es tu necesidad más importante en este momento? Dice la palabra que el que toca se le abre. Así de que háblale a Dios, confía en Dios, Él hará lo que tú estás necesitando en tu vida. Dios quiere, ¿sí? Y así lo señala su palabra, que le pidas a Dios, que Dios quiere responderte con una palabra fiel, con una palabra real a tu vida. Por eso pues te invito a que puedas reflexionar, puedas escuchar esta oración final. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que hará y lo que seguirá haciendo hasta la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Honramos su nombre, Espíritu Santo, y te invito a que puedas escuchar esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque estamos delante de ti confiando en que, como dice tu palabra, que prediquemos, que compartamos la palabra, que hasta que todo aquel que esté quizá que ha puesto una barrera en su vida, en su persona, para no aceptar que tú eres Dios, sea roto ese corazón y le des, como dice tu palabra, rompas ese corazón de piedra y le des un corazón de carne. Padre, necesitamos ese corazón de carne en nuestras vidas. Necesitamos, Padre, de tu presencia. Así que yo te animo en el nombre a que puedas realizar, que puedas hacer esta oración y que puedas decirle al Señor que tienes necesidad de Él, que necesitas esa salvación que solamente proviene del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre Celestial que han diseñado esta forma para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que tu nombre sea conocido eh, de Dios, para que en el tiempo que Dios te da puedas tener esa paz, esa compañía de parte de Dios y que puedas creer que el tiempo adverso que has vivido hoy es el día que Dios ha hecho para que tú hoy tomes de la mano de Dios y empieces a vivir nuevos y hermosos tiempos. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo que confíes en la palabra de Dios, que confíes que el que ha hecho la promesa es Dios y que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero especialmente que no te olvides ni ignores que Dios te ama. Así de que yo te animo y le pido a Dios que este tiempo se convierta en una oportunidad para nuestras vidas. Confiamos y te animo a hacer esta oración para que puedas reconocer que Jesucristo, el Señor Jesucristo, vino en forma de hombre, nació, creció, realizó su ministerio, fue crucificado por amor a ti, por amor de mi persona, por amor de aquellos que hoy creemos y que hoy que Él eh, murió, vertió su sangre en la cruz del Calvario y que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre Celestial y que hoy ha tomado su lugar de Dios con esa grandeza. Así de que yo te animo a que aceptes esta palabra en tu vida. No es una religión la que te compartimos, es una relación del Dios que se hizo hombre, que es Dios y que hoy gobierna como Dios. Que Dios, porque Él es Dios,
Gracias, Señor, por esta palabra. La ponemos en tus manos. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Dios le bendiga, hermano.